Hola, buenos días. Días. ¿Vas a llegar? Buenos días. Buenos días. Sí les encargo sus micrófonos, por favor, que estén en silencio. Solo que quieran comentar algo, pues los encienden. Y que vayan escribiendo en el chat su nombre completo, por favor, para el registro de la asistencia. Vamos a esperar un par de minutos, para que sus compañeros se unan a la sesión. Y ya después iniciamos. Muy bien, entonces hay que escribir su nombre en el chat. Los que no lo han hecho, háganlo. Mantener su micrófono en silencio, salvo que quieran comentar algo, pues ahí sí lo encienden. Y vamos a comenzar, para no tardarnos tanto. Voy a compartir la pantalla y ahorita me dicen si lo que les comparto lo pueden ver. Sí se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Ahí ya le di en presentar. Es una presentación en PowerPoint y es acerca del tema de esta semana. Esta es la semana número 4 del semestre. Para ustedes debe ser la número 3 porque iniciamos una semana después por el curso de inducción. Entonces, vamos a ver este tema que es vectores, así se llaman estas entidades matemáticas. Ok, entonces vamos a comenzar con la definición de qué es un vector, cómo se simboliza un vector, operaciones básicas y aplicaciones. Vamos a ver específicamente las aplicaciones que vamos a ver en esta sesión. Es en el contexto de la mecánica, es de la estática, fuerzas. Vamos a ver fuerzas. Y ahorita vemos primero qué es un vector. Ok, entonces dice, esta presentación se las voy a compartir también para que la tengan ahí en el Classroom y la puedan consultar. Y otra cosa, la actividad de esta semana todavía no se las he compartido, ya está programada. Está programada para las 12 del día de hoy, 12 del mediodía. Entonces, sí va a salir la actividad, nada más que la acomodé un poquito después para ver primero el tema y luego ya les publico. Entonces sí va a haber actividad. Ok, Disculpe, ¿para cuándo la vamos a entregar? para la misma fecha. ¿Para cuándo? ¿El siguiente martes o cuándo? Sí, sí, es el Ah, martes hasta las 11:59. pues a usted le entendí que hoy a las 12. Dije, pues, ¿cómo así? No, hoy a las 12 les voy a publicar la actividad. Generalmente se las publico a las 9. Ajá. Ok, maestra, gracias. Sí, de nada.
Ok, sí, porque son actividades semanales. En realidad no hacemos una semana, pero está muy cerca de la semana. También para dar tiempo de que ustedes tengan un par de días para entregar, si hacen la entrega tardía, por eso la recorremos un poquito. Bueno, ahora sí, ahí va. Vectores. Iniciamos con la definición de qué es un vector. Y acá es importante rescatar un concepto antes de ver vectores, que es un escalar. Y dice acá, todas las cantidades físicas en ingeniería mecánica pueden medirse mediante escalares o vectores. Aquí habla de ingeniería mecánica específicamente porque este texto que está acá lo rescaté yo de un libro de ingeniería mecánica del área de estática, precisamente, para ya ir contextualizando la aplicación de los vectores en fuerzas, en el tema de fuerzas. Entonces, por eso dice ingeniería mecánica. ¿Qué es un escalar? Un escalar, dice, es cualquier cantidad física, positiva o negativa, que se puede especificar por completo mediante su magnitud. Y vienen ejemplos de cantidades escalares. La longitud, la masa, el volumen, el tiempo, también son ejemplos de cantidades escalares. Las podemos describir con solo ese elemento, con su magnitud. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos metros? Es lo único que necesitamos, esa cantidad. Y ahora, por otra parte, tenemos a las cantidades vectoriales o a los vectores. Los vectores, aquí dice, un vector es cualquier cantidad física que requiere de una magnitud, de una dirección y de un sentido para poder ser descrita en su totalidad. O sea, requerimos tres cosas. La magnitud, qué tan grande es ese vector. La dirección, acá está, miren, fíjense. Acá tenemos esta imagen, la que está acá arriba, la parte derecha. Aquí viene un vector con sus tres componentes o sus tres características básicas. Magnitud es, gráficamente se referiría a qué tan largo es ese vector. Un vector se denota o se simboliza o se representa gráficamente, mejor dicho, gráficamente como una flecha. Tiene una longitud y tiene una cabeza de flecha, tiene una punta. Entonces, la magnitud se refiere a qué tan largo es ese vector, qué tan largo, qué tan corto. Entre más largo, pues mayor es su magnitud, más grande es. El sentido, bueno, primero vamos con la dirección. La dirección se refiere a la inclinación de ese vector. Si está vertical, si está horizontal, si está inclinado, tenemos que saber qué tan inclinado. Y esa inclinación generalmente se da por medio de un ángulo en grados. Puede ser 30 grados, 45 grados, 60 grados, depende del ejercicio o del problema que estemos analizando. Pero a eso se refiere la dirección, a la inclinación de ese vector. Y también nos tiene que decir con respecto a qué está inclinado, cuál es la referencia. En este caso, este ángulo que está acá, el ángulo se denota generalmente con un símbolo del alfabeto griego, puede ser teta. En este caso, este ángulo es teta. Ese como circulito con una rayita en medio es teta. Puede ser phi también. También como un circulito, pero con una diagonal atravesada, eso es phi. Gamma, beta, generalmente esos son símbolos que se usan para ángulos. Alfa, beta, gamma, phi, teta. Ya depende de cuántos ángulos tengas, pues para asignarles un símbolo diferente a cada uno y poder diferenciar que no son iguales. Bueno, eso se refiere a la dirección. ¿Qué tan inclinado está el vector? Y la inclinación se da generalmente en ángulos. Pero también hay otra manera de hacer saber qué tan inclinado está un vector. Más adelante lo vamos a ver en esta misma diapositiva. Entonces ya llevamos magnitud, que es qué tan largo, qué tan corto está esa flecha. Dirección, qué tan inclinado está, si está horizontal, vertical o inclinado
¿A cuántos grados? ¿Y con respecto a qué? Y el sentido. El sentido lo indica la cabeza de la flecha. ¿Hacia dónde va la flecha? Ajá. Y un ejemplo de el sentido está aquí precisamente en las imágenes de abajo, en estos vectores rojos, que en esta imagen del centro tenemos un vector cuya magnitud es de 10 libras. Es un vector de fuerza. La fuerza en el sistema inglés está en libras. Entonces su magnitud es de 10 libras. Su dirección es de 30 grados con respecto a la horizontal. Ajá. Y su sentido, fíjense hacia dónde apunta la flecha. Apunta a la derecha y arriba. ¿Sí se fijan? En cambio, el vector que está acá abajo tiene la misma magnitud porque es de 10 libras. Tiene la misma dirección porque es 30 grados con respecto a la horizontal, pero tiene un sentido opuesto al que está aquí en medio. Si se fijan, la cabeza de la flecha apunta hacia abajo y a la izquierda. A eso se refiere el sentido. ¿Y el sentido cómo se puede cambiar? Multiplicando por -1 a un vector. Multiplicando por -1 le cambias el sentido. En lugar de ir hacia arriba y a la derecha, ahora va a ir hacia abajo y a la izquierda. Todo lo demás se mantiene igual. Es la misma magnitud, tiene la misma inclinación. Nada más cambiaste el sentido. Hacia dónde apunta tu flecha. Eso es el sentido. Ok, entonces ya tenemos descripción básica de un vector. Tiene que tener magnitud, dirección y sentido. ¿Qué cantidades en mecánica o en la física se pueden describir mediante vectores? En este caso les digo, vamos a enfocarnos a las fuerzas. También se pueden describir velocidades, aceleraciones, desplazamientos, posiciones. O sea, esto es básico para su formación como ingenieros mecánicos. ¿Sí? Ahorita a lo mejor va a ser un poco, como es tal vez el primer contacto que algunos de ustedes tengan con este tipo de cantidades, pues va a ser un poco confuso tal vez. Pero créanme, o sea, a lo largo de su carrera no van a dejar de ver esto, entonces se van a terminar por familiarizar y ver los vectores como algo muy, muy común. Porque de aquí en adelante lo van a ver el resto de su carrera. Ok, entonces sí hay que entenderlo bien. Y entonces seguimos. ¿Cómo se simboliza un vector? No gráficamente, porque gráficamente es una flechita, ya vimos. Cuando queremos expresarlo para hacer análisis en el texto, ¿cómo lo simbolizamos? Aquí sí depende mucho de la bibliografía o del autor o del texto que estén manejando y también de la cantidad que estén describiendo. Si está describiendo ese vector un desplazamiento, se simboliza con una flechita arriba de esa letra. O sea, le asignas un nombre al vector A, B, C, D, una letra, y con eso estás representando ese vector en tu texto. Ese es el nombre del vector. Dice que generalmente cuando son trabajos impresos, como en los libros, se simbolizan los vectores en negritas, porque es fácil ponerle negritas en un texto. Pero cuando nosotros estamos escribiendo a mano, para ponerle negritas, entonces tendríamos que repasar así varias veces o usar un plumón más grueso. Entonces, más fácil es ponerle simplemente una testada. En la parte de arriba, la testada es una rayita horizontal. Y con eso denotamos que es un vector. O si es un vector de desplazamiento específicamente, pues lo denotamos con una flechita arriba de el nombre del vector. Y ya, eso quiere decir que es un vector. ¿Sí? Analíticamente. Aquí habla del vector y luego habla de su magnitud. La magnitud del vector, por ejemplo, si este es el vector A, se está denotando con negritas. Pero la pura magnitud, ya no el vector, la magnitud nada más, se denota igual, como el mismo vector A, pero sin negritas. Y generalmente con letras itálicas, o sea, un poco inclinadita.
Acá cuando lo estemos haciendo a mano, pues no es necesario ponerlo tan inclinadito, nada más no le pongan la testada. Al vector pónganle la testada, que es la rayita arriba. Es esta, miren, como este caso de la X. Esa es la testada. Y si hablan de su magnitud, pues no le pongan la testada. Y ya con eso se entiende que es magnitud sin testada y vector con la testada. Es todo, es la diferencia entre un vector y su magnitud al momento de escribirlo. Hay muchas representaciones, les digo. Si es vector de desplazamientos, pues se hace con una flechita en la parte superior del nombre del vector. O si es impreso, pues es la letra en negritas, porque es más fácil. En la computadora le ponemos en negritas y listo. También para la magnitud se puede simbolizar de esta manera. O sea, ya sea que simplemente pongas el nombre del vector sin negritas y sin la testada, eso denota magnitud. O que pongas el vector con su flechita arriba entre barras verticales. Eso significa magnitud del vector A. Que es este caso que está acá. ¿Sí? Pero ya, lo que maneje cada autor, cada libro, pues es también, al inicio de los libros generalmente les dicen, ¿no? Para nosotros esto va a simbolizar un vector y listo. Entonces depende del autor. Vamos a ir viendo con este autor del libro que rescaté esta información, que es de Hibeler, cómo lo van simbolizando. Mientras tanto, es importante saber eso, que hay una forma de representar un vector y otra forma de representar a su magnitud, porque son cosas distintas. Ok. Vamos a ir con la primera operación para un vector, que es la multiplicación por un escalar. Y dice acá, dice si un vector se multiplica por un escalar positivo, su magnitud se incrementa en esa cantidad. Precisamente el nombre de escalar es que escala a la cantidad. Si yo tengo un vector de cierta magnitud y lo multiplico por 2, ahora su magnitud va a ser el doble. Si lo multiplico por 3, su magnitud va a ser 3 veces la inicial. Si lo multiplico por un número más pequeño que 1, su magnitud se va a reducir. Es decir, se lo multiplico por 0.5, que es un medio, su magnitud ahora va a ser la mitad de la magnitud inicial. Entonces, ese escalar precisamente escala a la magnitud del vector. Si es más grande que 1 el escalar, aumenta el vector, su magnitud. Si es más pequeño que 1, pues se hace más pequeño, disminuye. Y acá tenemos ejemplos. También dice, cuando se multiplica por un escalar negativo, ¿qué le pasa a mi vector? Pues cambia su sentido, ya habíamos dicho. Cuando se multiplica por un escalar negativo, cambiará el sentido de la dirección del vector. No cambia la dirección sigue siendo la misma inclinación, nada más que en lugar de ir hacia arriba a la derecha, ahora va a ir hacia abajo a la izquierda. El sentido de la flecha apunta hacia el otro lado. Y acá vienen ejemplos. Aquí originalmente tenemos este vector A, fíjense, aquí está en negritas, con su magnitud, cualquiera que ésta sea. Y cualquier referencia que haga, ¿no? Sea de velocidad, de masa, de aceleración, para todo eso nos sirven los vectores. Entonces, este es el vector A con su magnitud inicial y luego lo multiplican por 2. El escalar en este caso es 2. ¿Qué le pasa al vector cuando lo multiplicamos por el escalar 2? Pues aumenta su magnitud, el doble. Y acá está gráficamente, aquí ya está el doble de la longitud inicial. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa si al vector A lo multiplico por menos 1? En este caso el escalar es menos 1. Cambia su sentido. Su magnitud es la misma, o sea, no aumentó ni disminuyó este vector, solamente cambió el sentido de la flecha. ¿Y qué pasa si lo multiplico por menos 1/2 o menos 0.5? Pues el 0.5 hace que la magnitud disminuya a la mitad y el menos hace que cambie el sentido. Entonces aquí ya quedó. Cuando multiplico el vector A por menos 0.5 nos queda de esta manera, hacia abajo a la izquierda y de la mitad de su tamaño inicial. Ok, ¿hasta acá alguna duda?
¿No? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, esta es la primera operación básica, multiplicación de un Maestra. vector. Sí. A mí se me cortó tantito, no alcancé a escuchar de lo de cuando un vector se multiplica por una escala negativa, Ah, cambia un el escalar. sentido, nada más. Cambia el sentido. Ajá. Les voy a compartir esta sesión también para que la tengan ahí y la puedan reproducir cuantas veces quieran, pero en pocas palabras, cuando multiplica un escalar por un negativo, cambia el sentido. Ujú. El sentido del vector, o sea, hacia dónde apunta la flecha. Ajá. Bueno, vamos a seguir. Aquí, continuando con las operaciones de los vectores, hay dos formas de hacer la suma de vectores. Una es la forma gráfica y otra es la forma analítica. Como primera instancia, todos los libros mencionan la forma gráfica y en realidad no nos es tan útil ya al momento de tener varias fuerzas involucradas o varios vectores, porque gráficamente implica mucho tiempo porque tienes que dibujar tus vectores a escala, o sea, tienes que usar reglita y saber exactamente cuánto miden, tener los ángulos exactos de inclinación. Entonces, gráficamente está muy complejo y muy tardado si tienes varios vectores involucrados. Si tienes más de 2 vectores involucrados, ya el método gráfico se ve rebasado. Pero es importante que sepamos gráficamente cómo resolver una suma de vectores o una resta de vectores. Entonces, esto lo voy a mencionar así como, sí es importante saber que existe, pero realmente no es lo que utilizamos para calcular. Entonces, hay dos, dentro del método gráfico hay dos métodos o formas de hacer la suma de vectores. Uno es la ley del paralelogramo y la otra es la regla del triángulo. ¿Cómo se hace cada una de ellos? Dice, suma de vectores. Todas las cantidades vectoriales obedecen la ley del paralelogramo para la suma. A manera de ilustración, los dos vectores componentes, aquí A y B son vectores distintos entre ellos y son dos vectores que queremos sumar. Entonces, tenemos el vector A y el vector B. Se van a sumar. Y el vector resultante de esa suma, pues se le va a llamar vector resultante, precisamente. O sea, si sumas dos vectores, obtienes un vector. Un vector diferente a A y un vector diferente a B. Ok, entonces aquí ya está representada la suma de esos vectores. Dice que R es el vector resultante, va a ser igual al vector A más el vector B. Aquí es indistinto. Si sumas A más B, es lo mismo que B más A. No hay problema en ese sentido. ¿Cuál es el procedimiento con la ley del paralelogramo? Dice, primero, una las colas de los componentes en un punto de manera que se hagan concurrentes. Concurrentes es que estén o partan del mismo punto. Del mismo punto salgan los dos vectores. Concurrir, llegar a un mismo punto. Entonces, primero es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos en la parte de abajo esos dos vectores, el A y el B. Aunque los ponen de longitudes muy similares, de magnitudes muy similares, se supone que son distintos. Entonces, tenemos el vector A y B. Lo primero que tenemos que hacer, si lo queremos sumar mediante la ley del paralelogramo, es unirlos por sus colas. ¿Cuál es la cola de un vector? La que no corresponde a la punta de la flecha. Esa es la cola. Entonces, los unes que concurran en un mismo punto, que lleguen a un mismo punto, que salgan de un mismo punto en este caso. Entonces, ya están aquí. Listo. Todo esto es gráfico, ¿eh? O sea, si lo hacemos a mano, lo tendríamos que ir midiendo con reglita y tendríamos que mantener las inclinaciones de estos vectores. Si se fijan, aquí el vector A tiene cierta inclinación y aquí se le está respetando esa inclinación para que siga siendo el mismo vector.
No lo podemos modificar. Y para el vector b también. Tiene la misma magnitud y la misma inclinación. O sea, eso gráficamente ya es algo difícil porque tendremos que usar así como cuadrículas y transportador para mantener y respetar esos ángulos de inclinación. Pero bueno, vamos a ver el método. Segundo, dice desde la cabeza de B se refiere a donde está la punta de la flecha. Entonces, desde la cabeza de B, que es este, dibuje una línea paralela a A. O sea, esta línea que está acá, esta línea gris, tiene la misma inclinación que el vector A. Dice, dibuje otra línea desde la cabeza de A que sea paralela a B. Ahora vamos con A aquí al final de la punta de flecha y dibujamos otra línea. Y esta línea debe ser paralela a B. Paralela quiere decir que tenga la misma inclinación. Ok, ya dibujamos esas dos líneas. Y ahora dice, estas dos líneas se intersecan en el punto P para formar los lados adyacentes de un paralelogramo. O sea, donde se cruzan estas líneas, ahí es el punto P. Hasta ahí vamos. Y tercer punto, dice la diagonal de este paralelogramo que se extiende hasta P forma al vector R, al vector resultante de esta suma. O sea, una vez que tenemos las paralelas, una correspondiente a cada vector, paralela a cada vector, encontramos el punto de cruce y vamos a extender una línea, porque esto es gráfico, vamos a extender una línea desde donde concurren los dos vectores, el A y el B, hasta el punto donde se cruzan esas paralelas que trazamos. Y esa línea va a representar la magnitud de mi vector resultante. Mi vector resultante en este caso, pues es la resultante de la suma del vector A y el vector B. Si lo hiciéramos gráficamente, respetando la escala, las proporciones, todo bien hechecito, lo podemos hacer en AutoCAD también, en un programa para dibujar. Ahí nos quedaría más preciso. Esta sería la resultante, sería el vector resultante y tendría una magnitud de lo que mida esta línea y apuntaría hacia allá, o sea, su sentido en este caso, por cómo están dados el vector A y B, su sentido sería pues a la derecha, totalmente horizontal quedó en este caso. Y ya, su dirección o su inclinación pues sería 0 con respecto al eje X, o podríamos decir simplemente que está dirigido a lo largo del eje X, o que es un vector horizontal. Entonces, les digo, este método gráfico es sencillo de hacer, pero es un poco complejo en la parte procedimental, porque tienes que tener tu reglita, el que mide los ángulos, el transportador. Entonces tienes que tener cuidado para que te arroje resultados precisos, porque todo es gráfico, todo lo vas a ir midiendo poco a poquito. Ok, esta es la ley del paralelogramo. Funciona muy bonito con dos vectores, pero ya si tienes 3 o más, ahí ya se vuelve algo más complejo. Ok, entonces seguimos con el siguiente método gráfico también, que es una variante de la ley del paralelogramo, que es la regla del triángulo. La regla del triángulo dice, también podemos sumar al vector B a A mediante la regla del triángulo, que es un caso especial de la ley del paralelogramo, donde el vector B se suma al vector A en una forma de cabeza a cola. Es decir, aquí en lugar de juntar las dos colas de los vectores, pones primero al vector que tú quieras, al A o al B, es indistinto en la suma cuál pongas primero. En este caso ponen primero al vector A y justamente en la punta de la flecha colocan la cola del vector B. Aquí está. ¿Sí? Todo esto, evidentemente, respetando las inclinaciones de los vectores, es decir, su dirección, y respetando qué tan largos son, o sea, su magnitud. También, o sea, esto es gráfico. Una vez que haces eso, que colocas el vector B después del A, es lo mismo.
Desde el inicio del vector A, desde la cola del vector A, hasta la punta del vector B, trazas una línea y la longitud de esa línea, en este caso, este es el vector resultante, es la magnitud del vector resultante. ¿Qué tan larga es esa línea? Es la magnitud del vector resultante. Ya hacia dónde apunta es su sentido, en este caso apunta a la derecha. Y qué tan inclinado está es su dirección. En este caso quedó paralela al eje X, paralela a la horizontal. Y ya, ese es el método del triángulo. Pones un vector y luego donde termine ese pones el otro y listo, formas tu triángulo. Igual, les digo, aquí es indistinto si sumas A y luego B, o primero pones B y luego pones el vector A. Acá está el otro caso, fíjense. Primero inician con B y luego colocan al vector A y debes de llegar al mismo resultado. Al mismo vector resultante, con la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Y ya, esa sería la regla del triángulo, es una variante del paralelogramo. Y pues sí, también es muy bonita y para dos vectores. Nosotros generalmente no trabajamos con dos vectores, trabajamos con más. Entonces, es bueno saberlo. Pero es poco funcional, pues. Ok, entonces ya tenemos el método gráfico. Ay, faltan 5 minutos para que se termine la sesión. Entonces, voy a cerrar la sesión para no estarnos apurando con el tiempo y la vuelvo a abrir. Entonces, para que se conecten, porfa. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, voy a cerrar la sesión y se vuelven a conectar. Ya no es necesario volver a escribir su nombre en el chat. Si ya lo escribieron en esta sesión, con eso basta. Ok, entonces lo cierro. Listo, parece que ya nos hemos conectado la mayoría. Pero hay que pedir permiso si vamos a... no podemos bajar nada. Hay que mantener en silencio sus micrófonos, por favor. Gracias. Voy a volver a compartir la pantalla. Ahí está. Ok, entonces nos quedamos con la regla del triángulo, que es una variante del paralelogramo. Es como si tomáramos nada más la mitad del paralelogramo. Y ya vamos a seguir avanzando entonces. ¿Qué pasa en el caso especial de que dos vectores sean colineales? Con colineales quiere decir que tienen la misma dirección. En este caso, pueden ser colineales en cualquier dirección, que ambos estén inclinados 45 grados, que ambos sean a 90 grados, estén verticales, que ambos vectores sean horizontales. Mientras tengan la misma dirección, se dice que los vectores son colineales. Entonces, en el caso especial, dice si los dos vectores, en este caso A y B, son colineales, es decir, ambos tienen la misma línea de acción, la ley del paralelogramo se reduce a una suma algebraica o una suma escalar de sus magnitudes. Y por eso aquí lo denotan, ya no lo escriben en negritas. Esto ya está representando que son las puras magnitudes de los vectores. ¿Por qué? Porque como ambos tienen la misma dirección, el vector resultante va a tener la misma dirección, nada más que va a crecer su magnitud, más grande o más chica, depende de cuáles sean los vectores involucrados. En este caso tenemos, fíjese, los vectores colineales A y B. Ambos están en la horizontal, o sea, son paralelos al eje X. En este caso, el vector A es más pequeño que el vector B. Entonces, al momento de sumarlos, como ambos tienen el mismo sentido hacia la derecha, el vector resultante va a ser un vector R que va a la derecha y es la suma de la magnitud del vector A y la magnitud del vector B. O sea, ¿qué nos dice? Cuando son colineales, cuando tienen la misma dirección, simplemente sume sus magnitudes. Es todo.
Pero eso pasa en esos casos especiales, en que son colineales. Ya sea, repito, que ambos tengan, como en este caso, sean horizontales, o ambos sean verticales, o ambos tengan la misma inclinación. Mientras suceda eso, podemos simplemente sumar las magnitudes de esos vectores involucrados y así vamos a obtener nuestro vector, la magnitud del vector resultante. Y ahora, ¿cuál va a ser su dirección y su sentido? Pues como en este caso ambos van a la derecha, el vector resultante va a la derecha. Ese es el sentido. La dirección, pues es la misma dirección que ya tenían dos, los dos, el A y el B, por eso son colineales, porque tienen la misma dirección. Y ya, es lo que estaría ocurriendo en el caso especial de vectores colineales. Ok, entonces seguimos. ¿Qué pasa con la resta de vectores? Pues la resta de vectores es igual que la suma, respeta las mismas reglas. Nada más que tiene un -1 involucrado, ¿verdad? Acá dice, la diferencia resultante entre dos vectores A y B del mismo tipo pueden expresarse como, y acá está. En este caso R', le ponen la prima para hacer la diferencia de la resta nada más, es igual a A menos B. Esto es igual a tener ¿a qué? Al vector A más, o sea, es como hacer la suma con el vector B, pero el vector B va a estar multiplicado por un -1. O sea, al vector B le vamos a cambiar el sentido. Y acá está gráficamente. Este es mi vector inicial A, este es mi vector inicial B, con estas inclinaciones, cada uno y sus magnitudes y sus direcciones. Luego, si lo hago con la ley del paralelogramo, la resta de A menos B, el que va a estar afectado, ojo aquí por el menos, es el B. Ahí sí hay que ver cuál es el orden de la resta. A menos B o, bueno, B menos A, que nos va a llevar a algo similar. Vamos a ver, con A menos B. Entonces, si hago A menos B, ¿qué voy a tener? Voy a colocar el vector A. Aquí lo coloqué, respetando su magnitud, respetando su dirección, respetando su sentido. O sea, nada más lo trasladé. Y al vector B le cambié el sentido, lo multipliqué por -1. Entonces, en lugar de ir horizontal hacia la derecha, va a ir horizontal hacia la izquierda. Su sentido cambió por ese -1. Y acá está. Ya está con el sentido negativo por el -1. Y ahora sí, con la ley del paralelogramo que me pide, pues que a partir de A trace una línea paralela al vector B y a partir de B trace una línea paralela al vector A. Y gráficamente trace el vector el vector resultante, cuya magnitud va a ser desde el punto donde concurren A y menos B, aquí, hasta donde se crucen esas paralelas. Entonces aquí está mi vector resultante R', cuya dirección, si se fijan, tiene una inclinación hacia el segundo cuadrante. Su inclinación sería a la izquierda arriba. Apunta a la izquierda y hacia arriba. ¿Sí recuerdan eso de los cuadrantes? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, cuarto. De los ejes coordenados, Sí. el plano cartesiano. Sí. Ok. Sí. Sí, para irnos ubicando. Ok, entonces aquí tenemos la resultante de A menos B. También lo podemos hacer con la ley del triángulo. Acá está. Igual, empiezas con A y una vez que finaliza A, en la punta de A, colocas B. Bueno, en este caso menos B porque es una resta. Igual, desde donde inició el vector A, desde la cola del vector A hasta la punta del vector B, trazas tu recta. Esa recta, la longitud de esta recta, significa la magnitud de tu resultante de A menos B. Y también la dirección. Bueno, aquí tendríamos que medir qué inclinación tiene con respecto al horizontal. Y el sentido. Si lo haces por la ley del paralelogramo o por la regla del triángulo, tiene que resultar el mismo vector. No importa el método que emplees, tienes que llegar a lo mismo.
porque son los mismos vectores y estás haciendo la misma operación. Ok, entonces ahí está, para la resta. Ya vamos a ir, no, todavía no. Para la determinación de las componentes de una fuerza. ¿Qué son las componentes de una fuerza? Dice, en ocasiones es necesario separar una fuerza en dos componentes. En este caso son dos porque estamos trabajando en el plano cartesiano X y Y. Pero una fuerza puede ser tridimensional también. Pero en este caso estamos en el plano. Dice, en ocasiones es necesario separar una fuerza en dos componentes a fin de estudiar su efecto de jalón o empuje, como en una puerta, jalas o empujas. Depende qué está haciendo la fuerza. Porque aquí sí importa. La cuestión de fuerza sí importa cómo se esté comportando, hacia dónde va el sentido. ¿Está empujando el cuerpo o lo está jalando? ¿Lo comprime? O sea, lo tiende a hacer más pequeño, o lo jala, lo tiende a hacer más grande. Por eso especifica esto. Ok, entonces dice, por ejemplo, en la figura 2.8a, la fuerza F debe separarse en dos componentes a lo largo de los elementos, de dos elementos, definidos por los ejes U y V. Para no caer en la estandarización de eje X y Y, dice con respecto a dos ejes. Puedes descomponer una fuerza con respecto a dos ejes. ¿Sí? Para determinar la magnitud de cada componente, primero se construye un paralelogramo. Todavía seguimos en el método gráfico, ojo. Primero se construye un paralelogramo con líneas que inician desde la punta de F, una línea paralela a U y otra línea paralela a V, a los ejes con respecto a los cuales quieres descomponer tu fuerza. Después, estas líneas se intersecan en los ejes V y U para formar un paralelogramo. Las componentes de fuerza, fíjense, aquí hay una fuerza. Este es un vector de fuerza, está en negritas, y tiene un subíndice. El subíndice es esta letra que está acá abajo. Este dice U y este dice V. F, subíndice U, correspondería a la componente de la fuerza F con respecto al eje U. Y F, subíndice V, corresponde a la componente de la fuerza F con respecto al eje V. Y acá está gráficamente, miren. Esto es lo que estamos haciendo. Tenemos esta fuerza aquí. Tenemos inicialmente una fuerza, F, con esa inclinación, y la queremos descomponer con respecto a estos dos ejes. ¿Qué hacemos? Entonces vamos, dice, a proyectar esta fuerza sobre cada uno de los ejes. ¿Sí? Esta sería la componente de la fuerza F con respecto al eje U. Aquí está. ¿Sí? La dirección de las componentes, en este caso, pues van a ir siguiendo cada una a un eje, al U y al V. El sentido, o sea, hacia dónde apunta la flecha de esas componentes, tiene que ver con el sentido de esta fuerza F y con su inclinación, ¿sí se fijan? Como en este caso la fuerza F va hacia arriba y a la derecha, la componente que va sobre el eje U, que es el eje horizontal en este caso, va a ir hacia la derecha. Y la componente que vaya sobre el eje V, que es el eje vertical, va a ir hacia arriba. Tienen que concordar. ¿Sí? Si la fuerza que estamos descomponiendo va hacia arriba y a la derecha, su componente horizontal va a ir a la derecha y su componente vertical hacia arriba. ¿Ok? Entonces dice, bueno, es que aquí se mete con la ley del paralelogramo del triángulo. Dice, las componentes de fuerza FU y FV se establecen simplemente al unir la cola de F con los puntos de intersección en los ejes U y V. Acá están. Después, este paralelogramo puede reducirse a una figura geométrica que representa la ley del triángulo. Acá está FU, que es la componente en U de la fuerza F, y FV, que es la componente V de la fuerza F. Se unen, forman el triángulo. Dice, con base en esto se puede aplicar la ley de los senos para determinar las magnitudes desconocidas de las componentes. ¿Por qué? Porque en este ejemplo estamos partiendo de que sí conocemos al vector F, sí conocemos su inclinación, sí conocemos su magnitud y bueno, con la flecha nos da el sentido, con la punta de la flecha nos da el sentido.
O sea, sí conocemos al vector F, lo que no conocemos son las componentes con respecto a los ejes. Por eso dice, ok, plantee las componentes gráficamente y utiliza la ley de senos o la ley de cosenos para conocer las magnitudes y las inclinaciones de estos vectores. Finalmente, las componentes siguen siendo vectores. Ajá. Esto es gráfico, por eso se mete con la ley de senos y ley de cosenos. Y miren, acá viene la ley de senos y cosenos, que es importante tenerla en cuenta si vamos a utilizar este método. Acá viene ley de senos, bueno, es esta. A entre seno de A, B entre seno de B, C entre seno de C. Donde A, B y C minúscula se refiere a los ángulos. A, B y C mayúscula se refiere a estos catetos, estos lados. Y lo mismo, la ley de los cosenos. Dice que en este caso C, que es este lado del triángulo, es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por coseno de C, por coseno del ángulo que queda enfrente del lado que queremos calcular. Eso es método gráfico. Y vamos a ver un ejemplo acá. Nada más para saber cómo se hace gráficamente. No vamos a hacer así las... No vamos a hacer así las actividades que les deje, porque mejor vamos a ver ya directamente cómo se hace analíticamente. Porque gráficamente les digo, es muy limitado su uso. Esto nada más es para que ustedes se enteren de cómo se hace. ¿Ok? Entonces dice este ejemplo para el método gráfico, la armella roscada de la figura. Esta es la armella roscada, seguramente en su casa han visto este tipo de armellas. Está sometida a dos fuerzas, F1 y F2. Sabemos que son fuerzas porque están en negritas y las fuerzas son vectores. Ok, entonces aquí está F1 y F2. Hagan de cuenta que hay dos cuerdas que están sujetas a esa armella y cada cuerda está tirando en una dirección y con una fuerza distinta. La F1 es esta. Si se fijan, aquí no está en negritas, porque aquí simboliza la magnitud. Y dijimos que la magnitud, en este caso, fuerza, bueno, es de 100 newtons. La magnitud del vector es de 100 newtons. Fíjense el sentido, apunta a la derecha y arriba. Y la inclinación con respecto al eje X es de 15 grados. Nos dan todos los datos de ese vector de fuerza. Y luego la fuerza 2, que puede ser otra cuerda que esté ahí sujeta a esa armella. La fuerza 2 es esta, tiene una magnitud de 150 newtons. O sea, es más grande que la fuerza 1. Tiene una inclinación de 10 grados con respecto a la vertical. Ojo ahí. Este ángulo, fíjense con respecto a qué eje está, con el eje vertical, el eje Y. Si quisiéramos calcular con respecto al eje X su inclinación, pues tendríamos que hacer la resta, ¿verdad? 90 menos 10. Aquí habría 80 grados con respecto al eje X. Bien, entonces fuerza 1, fuerza 2, conocemos todas sus características. Aquí están planteando justamente el origen de coordenadas donde están concurriendo esas dos fuerzas, de donde están partiendo el punto en común. Ahí establecen el origen de coordenadas, eje X, eje Y. Bien, y luego acá ya trabajan con el paralelogramo, porque esto es método gráfico, lo resuelven con el método gráfico. Dice, el paralelogramo se forma al dibujar una línea desde la cabeza de F1 que sea paralela a F2 y otra línea desde la cabeza de F2 que sea paralela a F1. O sea, tienes tus dos fuerzas iniciales, acá están. Ya, dejas el dibujo atrás, ahora te vas a concentrar en el puro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre son las fuerzas, los ejes, sus inclinaciones y sus magnitudes. Ya no hacemos el dibujito de la armella, ya no. Ya nos concentramos en los puros datos que nos sirven. Entonces ya estamos acá, tenemos nuestras dos fuerzas iniciales. A partir de esta F1 trazo una paralela a F2 y a partir de F2 trazo una paralela a F1. Ya está mi paralelogramo. Dice la fuerza resultante, que la identifican con R, en el subíndice R de resultante, se extiende hacia el lugar donde estas líneas se intersecan en el punto A.
O sea, desde mi origen de coordenadas, donde están concurriendo estos dos vectores, trazo una recta hasta donde se cruzan las paralelas. Ahí está. Y este vector azul es el vector resultante. Muy bien, ya sé dónde está mi vector resultante, pero ahora tengo que saber qué magnitud tiene y qué inclinación tiene. Y ahí, acá seguimos. En este diagrama nos sirve, acá está la inclinación de F1, su magnitud, la inclinación de F2, su magnitud. Dice, las dos incógnitas de la magnitud, son la magnitud y el ángulo teta. En este caso, el ángulo teta, fíjense, está medido con respecto a F1, ¿sí? Si quisiéramos poner la referencia de la inclinación de la resultante con respecto a la horizontal, pues tendríamos que sumarle estos 15 grados, ¿verdad? Teta más 15 grados sería la referencia de este vector resultante con respecto a la horizontal. Entonces aquí ya nos metemos con ángulos, trigonometría, ley de senos, ley de cosenos, por eso la mencionaba. Entonces dice, por trigonometría, a partir del paralelogramo se construye el triángulo vectorial 2, 11C, que es este. Y mediante la ley de los cosenos obtienen la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque, ¿qué conocen acá? Conocen un lado de este triángulo que es 100, que es la magnitud de la fuerza 1. Conocen el otro lado, que es la magnitud de la fuerza 2, que es 150. Y conocen el ángulo que está frente al lado del triángulo que quiero conocer. El lado del triángulo que quiero conocer es la fuerza resultante. ¿Cómo conocen este 115? Fíjense cómo llegaron a este 115 acá. Dice que es 360 menos 2 veces por 65 y entre 2. 360 grados tendríamos en... aquí tenemos, ¿cuánto tenemos aquí? Sería 10 y 15, 25, dice 90 menos 25. Aquí tenemos 65 grados. Entre el vector, la fuerza 1 y la fuerza 2 tenemos 90 grados. Entonces en el otro ángulo también tenemos 90 grados acá. Y los ángulos internos, ¿sí se acuerdan cuántos deben de sumar? Los de un triángulo, y en este caso, pues los del paralelogramo, pues lo doble, ¿verdad? ¿Cuántos suman los ángulos internos de un triángulo? Pregunta. 360. No. 180. 180 grados, exactamente. Los ángulos internos de un triángulo, cualquiera que este sea, deben de sumar 180 grados, sí. Ok. Bueno, total que resuelven este triángulo conociendo los dos lados y un ángulo, el opuesto al que estamos buscando. Lo resuelven con la ley de los cosenos. Y luego, el ángulo de inclinación, una vez que ya conocemos su magnitud, lo obtienen con la ley de senos. Y ya, les da que el ángulo es igual a 39.8 grados. Teta, este interno es de 30 y qué? 39.8. Si ya queremos, les digo, la referencia de la inclinación de la resultante con respecto al eje X, pues hay que sumarle esos 15 grados. Acá estaría. La dirección phi, les digo, para los ángulos manejan teta, phi, alfa, beta. En este caso, este es el símbolo phi. Es como un circulito con una diagonal atravesada. Phi es igual a 39.8 grados más 15 grados es igual a 54.8 grados. Este es un ejemplo de método gráfico. Básicamente es hacer bien tus longitudes, hacer bien tus inclinaciones para que establezcas bien esos vectores, esas gráficas. Y aplicar la ley de senos y ley de cosenos. No hay mucho que hacerle acá. Básicamente es eso. Y ahora, ahora sí vamos a ir con el tema que me interesa, que es el, ya, media hora. Es el
método de descomponer los vectores analíticamente en sus componentes X y Y, ya no gráficamente, ya analíticamente. Viene acá, suma de un sistema de fuerzas coplanares. Estamos hablando de fuerzas, les digo, para poner un ejemplo de aplicación de los vectores. Pero otra vez, reitero, no es la única aplicación de los vectores. También la velocidad es un vector, la aceleración es un vector, el desplazamiento es un vector. Aquí específicamente lo estamos aterrizando a fuerzas. Ok, entonces suma de un sistema de fuerzas coplanares. Estamos hablando de vectores que se van a sumar y un sistema habla de 2 o más vectores. Ya 3, 4, los que sean que estén ahí involucrados en esa suma. Y coplanares se refiere a que estamos en el plano XY. Estamos bidimensionalmente, estamos trabajando en 2 dimensiones. Ok, y dice, cuando una fuerza se descompone en 2 componentes a lo largo de los ejes X y Y, obviamente van a ser 2 componentes porque estamos en el plano bidimensionales. Dichas componentes suelen denominarse componentes rectangulares. Sistema rectangular. Para el trabajo analítico, podemos representar estos componentes en una de 2 formas, mediante notación escalar o mediante notación vectorial cartesiana. Entonces acá está, dice notación escalar. Las componentes rectangulares de la fuerza F, que se muestran en la figura 2.15a, se encuentran al utilizar la ley del paralelogramo, de manera que F, la fuerza F, es igual a la suma de sus componentes. En este caso es Fx y Fy. O sea, cada uno de estos subíndices hace alusión con respecto a qué eje se está descomponiendo esa fuerza. ¿Sí? Dice, como estas componentes forman un triángulo rectángulo, sus magnitudes se pueden determinar a partir de... Y acá está. Nos vamos a concentrar ahora en esta figura. Esta es mi fuerza F. Si yo quiero encontrar la componente con respecto al eje X de la fuerza F y conozco la inclinación y la magnitud de mi vector F, entonces la componente F, como este es un triángulo rectángulo involucra que uno de sus ángulos es de 90 grados. En este caso aquí están los 90 grados acá. Entonces F de X, bueno, no F de X, la componente en X de la fuerza, será igual a ¿qué? A la magnitud de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, coseno de teta. O sea, aquí ya entramos con senos y cosenos. La función seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. La función coseno relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces, si el que conocemos es este ángulo y queremos calcular la componente, la magnitud de la componente en X de esta fuerza, tendríamos que utilizar la función coseno para esta componente en X. Y si queremos conocer la componente en Y, tendríamos que utilizar la función seno. Si tenemos este ángulo, teta. Pero ojo, a lo mejor no nos dan este ángulo, nos dan el ángulo complementario. Ese ya no va a ser teta, se va a llamar diferente, se va a llamar phi o gamma o beta, como se llame el ángulo complementario. Ahí nos invierte las funciones. Si tuviéramos este ángulo de acá arriba, el complementario, y quisiéramos calcular la componente horizontal, es decir, este cateto, tendríamos que utilizar la función seno. Y para este mismo ángulo de acá, si quisiéramos calcular la componente vertical, tendríamos que utilizar la función coseno. ¿Sí? Entonces depende qué ángulo conozcas, qué función vas a aplicar para conocer la magnitud de la componente en X o en Y. Es distinto si te dan este ángulo o el complementario. ¿Sí? Nada más no hay que confundirse. En este caso específico, si conoces teta y quieres conocer la magnitud de la componente en X, pues utilizas el coseno. El coseno de ese ángulo teta lo multiplicas por la magnitud de la fuerza que conoces y que es la que quieres descomponer precisamente. Y si quieres calcular la magnitud de la componente en Y, pues utilizas la función seno. Aquí sería F por seno de teta. Aquí les faltó la F.
¿Sí queda claro hasta acá? ¿Ya ustedes habían trabajado con descomposición de fuerzas, de vectores? ¿O no? Como para mí no es la primera vez. La primera vez, ok. Entonces, sí, les digo, a lo mejor suena un poco como que se aturden porque es mucha información y de repente, ay, ¿cuál es el seno, es el coseno, cuál es? Pero es cuestión de práctica, créanmelo. Es cuestión de práctica. Entonces sí, entiendo que se sientan un poco abrumados, pero es práctica, práctica. Les digo, ya de aquí en adelante, pues con esto van a vivir, comer, cenar. Entonces, no se preocupen. Sí. En algún punto los van a entender, créanme. No, Ujú. sí, es que lo del seno y el coseno es... Ajá. Ah, ok. Sí, pero está fácil, nada más es ver cuál está para el coseno, cuál es adyacente al ángulo, o sea, cuál está acá, y cuál está enfrente. El que está enfrente es el seno, el que está adyacente es el coseno. Ujú. Bien, ok, entonces ahí está para notación escalar. Luego ya, hay otra variante, les decía al inicio, no necesariamente para la dirección o para la inclinación del vector te van a dar un ángulo. Es lo más común, pero no es lo único. Hay otra variante, te pueden dar algo que se llama un triángulo de pendientes para la inclinación. Este triángulo de pendientes es un triángulo rectángulo. Acá está, miren, generalmente se coloca justamente en el vector que quieres descomponer para darle la dirección. Y de este triángulo, aquí dice ABC, pero si ya te dan ese triángulo, ya te lo dan con números. O sea, generalmente un triángulo de pendientes común es 3, 4, 5. Que uno de sus catetos valga 3, el otro valga 4 y la hipotenusa 5. ¿Qué significa este triángulo de pendientes? Vas a relacionar directamente uno de los catetos con tu hipotenusa para que te dé la inclinación. Es igual que trabajar con senos y cosenos, pero en lugar de trabajar con el coseno, trabajas con el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es lo mismo. Y en lugar de trabajar con el seno, trabajas con el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa es igual a seno del ángulo. Entonces, eso también es para que ustedes se enteren de que existe, de que se pueden presentar ejercicios así. A mí me gustan estos ejercicios así porque te dan cantidades exactas. O sea, si lo calculas en tu calculadora coseno de un ángulo que no sea, que no tenga un coseno exacto o un seno exacto, te da decimales y luego vas perdiendo precisión. Y si trabajas directamente con los catetos, no pierdes precisión, te llevas esa fracción en todo el proceso y ya hasta el final calculas. Bueno, pero aquí está, aquí existe, es otra manera de representar la inclinación de un vector o la dirección de un vector. Y vamos a verlo. Ok, entonces, en notación vectorial cartesiana, ok, ¿qué es esto? Dice, es posible representar las componentes X y Y de una fuerza en términos de vectores unitarios cartesianos. Los vectores unitarios cartesianos son 3, I, J y K, para las 3 dimensiones, uno para cada eje. El I se relaciona con el eje X, el J se relaciona con el eje y el K se relaciona con el eje Z. Si estamos trabajando tridimensionalmente, vamos a tener los 3, I, J y K. Repito, uno dirigido con cada uno de los ejes. En este caso, como estamos coplanares, con fuerzas coplanares o vectores de 2 dimensiones, pues nada más vamos a tener el I y el J, X y Y. Y ahora, cada uno de estos vectores son vectores unitarios, o sea, su magnitud es 1. Tiene una magnitud adimensional de 1 y por lo tanto pueden usarse para designar las direcciones de los ejes X y Y, respectivamente. Y acá está la figura. Aquí está, con el eje X se relaciona el vector unitario Y, con el eje Y se relaciona el vector unitario J.
Los pueden encontrar así en negritas porque son vectores I, J, o los pueden encontrar con una especie de gorrito, como un triangulito en la parte de arriba. Se refiere a lo mismo, a vectores unitarios. Ya depende de la bibliografía. Entonces dice, como la magnitud de cada componente de f es siempre una cantidad positiva, la cual está representada por los escalares positivos fx y fy, entonces podemos expresar f como un vector cartesiano. Para este caso, ¿verdad? Precisamente en que nuestra fuerza está ubicada en el primer cuadrante, entonces sus componentes, ambas x y y, van a ser positivas porque estamos en el primer cuadrante. O sea, nuestra fuerza apunta hacia arriba y a la derecha. Entonces acá está esta fuerza, esta misma fuerza, representada de forma vectorial cartesiana. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice, la fuerza F, así se llama, es igual a ¿qué? A la magnitud, o sea, cuánto mide de largo esta componente. A la magnitud, y el eje, el vector cartesiano Y, es el que nos da la dirección, es el que nos dice, hay tantas libras dirigidas en el eje X, si fuera una fuerza, ¿no? Y esta otra componente es la que nos dice, hay, no sé, 10 libras dirigidas en el eje Y. El J es el que nos da la dirección. Para eso nos sirven los vectores cartesianos, unitarios cartesianos, para darnos la dirección en Y, J y K, con respecto a cada eje coordenado. Estas que están así como en cursiva y sin negritas se refiere a la magnitud. Por eso, como son escalares, no los pone en negritas. Estos vectores unitarios cartesianos sí son vectores, por eso están en negritas. Y y J. Bueno, esta es la manera o la notación vectorial. Igual, hay que encontrar cuánto vale esa f de x, esta magnitud de la componente en x, cuánto vale la magnitud de la componente en y. Y nada más al momento de representarla, los vamos a acompañar por el vector y por el vector j. Para la componente x y la componente y respectivamente. Es todo. O sea, no hay mucho que hacerle acá. Nada más es una forma de representación. ¿Sí? Ok, entonces de ahí, ok, ya pasamos al sistema. Resultantes de fuerzas coplanares. Les digo, todo esto está aterrizado en fuerzas porque tal vez sea lo primero que vean de vectores, las fuerzas. ¿Qué es un sistema? Pues hablamos ya de 2 o más fuerzas involucradas, ¿verdad? En un sistema. Y acá está. Podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para determinar la resultante de varias fuerzas coplanares. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un sistema de fuerzas y queremos sumar esas fuerzas? ¿Qué vamos a hacer? Primero hay que descomponer las fuerzas. Eso es básico, descomponerlas. En este caso, como son fuerzas coplanares, entonces vamos a obtener para cada una su componente en X y su componente en Y, haciendo uso de la función seno y coseno. Y aquí ya están representando, fíjense, tenemos este sistema, hay 3 fuerzas concurrentes, aquí es importante mencionar, concurren, o sea, las 3 salen del mismo punto, ojo. Salen del mismo punto, F1, F2, F3, F1 en el primer cuadrante, F2 en el segundo y F3 en el cuarto. Queremos sumarlas. Lo primero que hay que hacer es descomponerlas. ¿Sí? F1 va a ser igual a su componente en X. Aquí está, esta es la magnitud y esta es su dirección. Su componente en Y, su magnitud y su dirección. Lo mismo para la fuerza 2. Para la fuerza 2, ¿qué estaría cambiando? Pues como está dirigida hacia la izquierda y arriba, su componente en X sería negativa. ¿Por qué? Porque yo siempre donde coloque o donde escriba el nombre de mi eje, significa que esa es la parte positiva de mi eje. Entonces, como esta fuerza está dirigida hacia la parte opuesta del positivo, entonces su componente en X es negativa. Su componente en Y sí es positiva, porque fíjense, sigue la parte positiva del eje Y hacia arriba. Ok, luego, por eso aquí le ponen menos F2X, o sea, es la componente en X de la fuerza 2, es negativa, va hacia la izquierda. La componente en Y sí es positiva. Para la fuerza 3, ¿qué tenemos? Pues que la componente en X es positiva porque se dirige hacia la derecha, pero la componente en Y es negativa porque va hacia abajo.
Entonces, positiva la componente en X, negativa la componente en Y. Ya queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir. Voy a cerrar la sesión y ahorita se vuelven a conectar, porfa, ya para terminar esto. Ya nos queda poquito. ¿Sí? Sí, está bien. Muy bien. Sí. Entonces, cierro la sesión y volvemos, por favor. Muy bien, vamos a esperar un poquito a que se vuelvan a unir todos los que estábamos. Bien, voy a compartir la presentación. Listo. Ahí está. Entonces, y vamos con la resultante de un sistema de fuerzas en el plano o fuerzas coplanares. Primer paso, hay que descomponer las fuerzas. Componente X y componente Y de cada una de ellas. En este caso, aquí están en notación vectorial cartesiana. ¿Por qué sé que es vectorial cartesiana? Bueno, porque tiene los vectores unitarios cartesianos aquí, el Y y el J, cada uno para un eje, el X y el Y. Entonces, ya que tengamos descompuestas nuestras fuerzas, ya las tres están descompuestas. O sea, de cada una conocemos su componente en X y su componente en Y. Su proyección con respecto al eje X, su proyección con respecto al eje Y. Ahora sí las vamos a sumar. ¿Por qué? Porque la suma se hace por componentes. O sea, vas a sumar todas tus componentes en X. ¿Sí se acuerdan cómo se suman los vectores colineales? Los vectores colineales dijimos que como tienen la misma línea de acción, sea X o sea Y, pues simplemente puedes sumar sus magnitudes. Y es lo que estamos haciendo acá. Primero descomponemos todas las fuerzas, encontramos todas sus proyecciones con respecto al eje X y todas sus proyecciones con respecto al eje Y. Y luego simplemente las sumamos porque ya son colineales. Y acá viene, dice, por lo tanto, la resultante vectorial es FR, esta denota la fuerza resultante, el subíndice R de resultante. Y aquí lo estamos expresando, dice la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Y aquí ya plasman todas las componentes. La fuerza 1 en sus componentes I y J, acá está. Esto dice componente en X de la fuerza 1, componente en Y de la fuerza 1, componente en X de la fuerza 2, componente en Y de la fuerza 2 y así para la fuerza 3. Aquí, ojo, tenemos que respetar los sentidos, si fueron positivas o negativas, según se encuentren a la izquierda o a la derecha, o arriba o abajo, según cómo esté el sentido de nuestro vector. ¿Y qué hacen? Agrupan todas las componentes en X. Aquí van a sumar la componente en X de la fuerza 1, la componente en X de la fuerza 2 y la componente en X de la fuerza 3. Les digo, como ya son colineales, ya todas estas componentes están expresadas con respecto al eje X, o sea, todas son horizontales, ya las puedes sumar. Todas las X las sumas, todas las componentes en X las sumas de las tres fuerzas. Y lo mismo haces con las componentes en Y de las tres fuerzas, porque son colineales. Y ya, simplemente la suma, pues será la suma de las magnitudes de las tres componentes. Lo mismo para Y. Y lo acompañas por el vector cartesiano Y para el caso de las componentes en X y del vector cartesiano en J para el caso de las componentes en Y. Esto es si lo queremos expresar vectorialmente. Si no lo queremos expresar vectorialmente, lo podemos hacer de forma escalar y es más sencillo. Bueno, es lo mismo, nada más lo simbolizas diferente. La notación es la que cambia. Aquí sería
Aquí que nos dice la magnitud, aquí no hay ningún término en negritas, todos son escalares. Esta primera ecuación nos dice la componente en X de la fuerza resultante, esto es lo que nos está diciendo, es igual a ¿qué? A la componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2. En este caso es menos porque la fuerza es negativa. Más la componente en X de la fuerza 3. O sea, simplemente sumas todas las componentes en X de las tres fuerzas respetando su sentido y eso va a ser igual a la componente en X de tu fuerza resultante. La magnitud. Y aquí con esta flechita están simbolizando cuál es el sentido positivo de nuestra fuerza. En este caso nosotros lo vamos a considerar positivo a la derecha. Cualquier cosa que no vaya a la derecha, cualquier fuerza que no vaya a la derecha, pues va a ser negativa. Y para la componente en Y de la fuerza resultante, es lo que nos dice, la componente en Y de la fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? A la suma de las componentes en Y de cada una de esas fuerzas. Simplemente. Una vez que descompusiste tus fuerzas, nada más sumas X con X, Y con y ya tienes tu componente en X de la fuerza resultante y tu componente en Y de la fuerza resultante. ¿Y qué hacemos con estos resultados? Miren, aquí ya están en esta figura 2.17b. Están descompuestas esas tres fuerzas. Ya tienen cada una su componente rectangular X, Y, X, Y, X, Y. ¿Sí? Entonces dice, estos resultados son iguales a los de las componentes I y J del vector de fuerza resultante que se determinaron anteriormente. Las magnitudes son las mismas. Aquí lo que estamos calculando son magnitudes. Acá también calculamos magnitudes, pero lo pusimos en notación vectorial, o sea, acompañado del vector unitario I y el vector unitario J. Es todo, es la diferencia. Pero la magnitud es la misma. Ok, a ver, de aquí. ¿Qué tenemos? Ok. Una vez, esto es importante saberlo, una vez que ya tenemos bueno, esto es lo mismo que vimos en las dos ecuaciones anteriores, en las escalares, pero aquí ya está denotada como una sumatoria. Dice que la magnitud de la componente en X de la fuerza resultante, es lo que nos dice acá, es igual a la sumatoria de las componentes en X de las fuerzas. Si tienes 4 fuerzas, las 4 las vas a descomponer con respecto a X y Y. Y para encontrar la magnitud de la componente en X de la fuerza resultante, tienes que sumar las 4 componentes en X de esas 4 fuerzas. Es lo que nos dice esto. Y lo mismo para Y. Si quieres encontrar la componente en Y de la fuerza resultante de esas 4 fuerzas, tienes que sumar las componentes en Y de cada una de esas fuerzas. Y ya. Es lo que nos dicen estas ecuaciones. Y ya, una vez que tengas calculadas la componente en X de tu fuerza resultante y la componente en Y de tu fuerza resultante, aquí están en esta gráfica. En este caso, resultaron para esta gráfica que ambas, bueno, son positivas, están en este primer cuadrante. Entonces, si quieres conocer la fuerza resultante, ya partimos de conocer las componentes de la fuerza resultante. Ahora, si quieres conocer la fuerza resultante de esas dos componentes, igual, vas a hacer el teorema de Pitágoras. Porque es un triángulo rectángulo el que se forma acá. Triángulo rectángulo. Entonces, sumas cada uno de los catetos al cuadrado. En este caso, los catetos corresponderían a la magnitud de cada una de esas componentes. Sería la magnitud, aquí ya está hablando de magnitudes. La magnitud de la componente en X de la fuerza resultante la elevas al cuadrado, más la componente en Y la elevas al cuadrado, sumas esos cuadrados y obtienes la raíz cuadrada de esa suma. Porque es un triángulo rectángulo, les digo, el que se forma acá es un triángulo rectángulo. Entonces, con el teorema de Pitágoras podemos calcular la hipotenusa. La hipotenusa en este caso corresponderá a la magnitud de la fuerza resultante. Ojo, magnitud, o sea, qué tan larga es la fuerza resultante, qué tan grande.
Y ahora, la dirección de esta fuerza resultante, ¿cómo la obtenemos? O sea, este ángulo de inclinación. Con la función tangente. La función tangente relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Ajá. O la función seno con la función coseno. Lo mismo. En este caso usamos la tangente porque ya tenemos, si nos enfocamos en este triángulo rectángulo, ya tendríamos este cateto opuesto que corresponde a la componente en Y, a la magnitud de la componente en Y. Y tendríamos el cateto adyacente a teta, que es la magnitud de la componente en X. Entonces simplemente tangente del ángulo teta sería igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero nosotros no queremos la función tangente, nosotros queremos el ángulo. Como queremos el ángulo, pues aplicamos la inversa de la función tangente. Que sería bueno que hiciéramos el ejercicio de la tangente inversa, nada más que ahorita no tengo mi calculadora, pero seguramente ustedes tienen una calculadora con la función tangente a la -1, que es esta. Ajá, y ahí. Primero hay que calcular esta fracción, que sería la magnitud de la componente en Y entre la magnitud de la componente en X, y obtienen en su calculadora tangente de eso, tangente inversa de eso, de esa cantidad. Ahí vienen en sus calculadoras la función inversa. Creo que hay que ponerle shift o algo así. Les digo, no tengo ahorita mi calculadora, pero sí, en sus calculadoras. ¿Ya han calculado ángulos anteriormente? Con tangente inversa. Sí. 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 Muy bien, entonces ya están un poco más familiarizados. Entonces es todo. O sea, ya conociendo las componentes de mi resultante, puedo conocer su magnitud con el teorema de Pitágoras y puedo conocer su inclinación con la tangente inversa. Es todo. Ok. Entonces está fácil. Miren, esto está muy fácil, muy sencillo. ¿Qué hacemos primero si tenemos un sistema de fuerzas que son vectores? En este caso, en el plano. Hay que descomponerlas. Primero hay que descomponerlas en sus componentes rectangulares X y Y. ¿Cómo las descomponemos? Pues nos tienen que dar la inclinación a través de un ángulo o a través de un triángulo de pendientes y nosotros usar ya sea la función seno o la función coseno. Una vez descompuestas todas las fuerzas, del sistema, vamos a sumar, vamos a emplear, en este caso, la notación escalar, que creo es más sencilla. Vamos a sumar todas las componentes en X de esas fuerzas y todas las componentes en Y. Todas las componentes en X, la sumatoria nos va a dar la componente en X de la fuerza resultante y la sumatoria de las componentes en Y nos va a dar la componente en Y de la fuerza resultante. Entonces, ya teniendo esas fuerzas resultantes, que evidentemente van a estar dirigidas a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, porque son rectangulares, podemos obtener la magnitud de la fuerza con el teorema de Pitágoras y podemos obtener su inclinación con la tangente inversa. Entonces está fácil. Ok, vamos a ver este ejemplo de aquí. Ay, lo voy a poner. Y nos dice el ejemplo. Ya son las 11 prácticamente. Bueno. Nos dice, determine las componentes X y Y de F1 y F2 que actúan sobre la barra mostrada. Aquí, fíjense, establecen el sistema de coordenadas, el origen acá, justamente donde concurren esas fuerzas, de donde están partiendo esas fuerzas, del punto común que tienen. Hay dos fuerzas, F1, que está dirigida a 30 grados con respecto a la vertical y tiene una magnitud de 200 newtons. ¿Hacia dónde apunta F1? Apunta a la izquierda y arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que su componente en X va a ser negativa y su componente en Y positiva. Luego F2. F2 está en el cuarto cuadrante, tiene una magnitud de 260 newtons y una inclinación que nos la hacen saber mediante este triángulo de pendientes, cuyos catetos son 5, 12 y su hipotenusa es 13. De las unidades que sean, 5, 12, 13, esa es la proporción.
Si ustedes lo hacen en su calculadora, este triángulo rectángulo sí cumple. O sea, si hacen 5 al cuadrado, 25, más 12 al cuadrado, 144. Lo suman, el 25 y el 144, les sacan la raíz cuadrada, les va a dar 13, que es lo que mide esta hipotenusa. Ok, entonces la inclinación de esta fuerza 2 nos la están dando mediante un triángulo de pendientes y la de la fuerza 1 mediante un ángulo, que son las dos formas de dar una inclinación o una dirección. ¿Qué nos pide? Ah, descomponer. Simplemente descomponer, o sea, simplemente encontrar F1X, F2X, F1Y y F2Y. ¿Qué hacemos? Aquí. Primero con la F1X. Si trabajamos con este ángulo que nos dan, fíjense, acá está el esquemita. Con este ángulo con respecto a la vertical, la componente en X sería este cateto, el que queda enfrente, ¿verdad? Tendríamos que utilizar la función seno. Cateto opuesto es función seno. Entonces F1X sería igual a 200, que es la magnitud de la fuerza, 200 por el seno de 30 grados. Y luego ya nos fijamos hacia dónde va dirigida. Va dirigida hacia la izquierda. Entonces eso la hace negativa. Menos. Y ya, si hacen ese cálculo de menos 200 por seno de 30, el seno de 30 es un medio. Les queda menos 100 newtons. O simplemente lo pueden escribir como 100 newtons e indicar con una flechita cuál es su sentido. Por eso aquí le quitan el menos, porque aquí el sentido lo están dando gráfico. Para la fuerza en Y de esa misma fuerza 1, voy a utilizar, en este caso, la función coseno, ¿sí? Porque este cateto es adyacente al ángulo. Entonces, me quedaría F1Y, o la componente en Y de mi fuerza 1, va a ser igual a ¿qué? A la magnitud de la hipotenusa, o de la fuerza que estoy descomponiendo, que es 200, por el coseno de 30. ¿Por qué el coseno? Repito, porque en este caso, este cateto es adyacente al ángulo. Entonces, 200 por coseno de 30. El coseno de 30 me parece que es raíz de 3 sobre 2. Les debe quedar como 0.866 algo. Y ya, si lo multiplican, 200 por el coseno de 30. Ojo, esto en su calculadora debe estar en grados. Les da 173 newtons. Y en este caso, la componente en Y va hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza original, la que estamos descomponiendo, va hacia arriba y a la izquierda. Entonces la componente Y va hacia arriba, la componente en X a la izquierda. Y ya, aquí ya le indican igual con la magnitud, 173 newtons, y con la flechita dicen hacia dónde se dirige, el sentido positivo. Y ya esta sería para la fuerza 1. Para la fuerza 2, aquí rápidamente, para la fuerza 2, como estamos trabajando con este triángulo de, no se quiere cambiar, aquí está la fuerza 2. Fíjense, para la fuerza 2 el caso es un poquito distinto porque nos manejan un triángulo, no nos dan el grado, no nos dan los grados, nos dan las relaciones de los catetos. La hipotenusa. Ya vamos a terminar, ya, rápidamente. Ya son las 11. Entonces, la componente en X de la fuerza 2 se va a dirigir hacia la derecha y la componente en Y hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque la fuerza que estamos descomponiendo va hacia abajo y a la derecha. Para encontrar la fuerza en X, tenemos que fijarnos en este triángulo de pendientes. ¿Cuál es el cateto paralelo al eje X? Del 5 y el 12, ¿cuál es el cateto paralelo al eje X? El 12. Entonces vamos a tomar ese 12 y lo vamos a dividir entre 13. Aquí lo indican, 12 entre 13. Así déjenlo indicado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir cateto adyacente. 12 entre 13. La función coseno, pues. Si ustedes se encuentran con estas catetos, estas proporciones, se encuentran el ángulo que hay acá, va a ser igual a calcular eso, 12 entre 13.
Entonces, en el caso de que tengan este triángulo de pendientes, hay que buscar el cateto paralelo al eje con respecto al cual quieres descomponer tu fuerza y simplemente lo divides entre tu hipotenusa. Para el caso de la vertical de la componente con respecto al eje Y, pues nos fijamos en el otro cateto, al paralelo al eje Y. En este caso, el paralelo al eje Y es el 5. Y vamos a multiplicar 260, que es la magnitud de la fuerza que queremos descomponer, por 5 entre 13. El cateto correspondiente entre la hipotenusa. Les digo, todo esto lo podemos transformar, podemos obtener el ángulo de aquí, trabajar con senos y cosenos, nos va a dar lo mismo. Pero si ya tienes la relación de los catetos, es más fácil trabajar con la relación de los catetos. ¿Ok? Y aquí ya lo plasman. Aquí ya dicen la componente en X de la fuerza 2 es igual a 240 newtons. O sea, aquí ya hicieron esto. Ya hicieron el 260 por 12 entre 13. Y para la fuerza en Y también. Ya hicieron el 260 por 5 entre 13. Ajá. Les dio 100 y es negativo porque apunta hacia abajo, hacia el lado opuesto de la parte positiva del eje Y. Entonces está fácil. Esto es de manera escalar, las puras componentes de la descomposición en X y en Y. Y aquí ya está de manera en notación vectorial cartesiana. O sea, son las mismas. Las magnitudes de las componentes son las mismas. Nada más las acompañan de un vector I y J para representar que una va con respecto al eje X y la otra va con respecto al eje Y. Entonces ya, esta nada más es notación. Ok, pues le vamos a dejar hasta acá porque ya el tiempo se nos terminó. Les voy a compartir esta presentación para que la tengan y por eso también no quise de una vez dejarles la actividad porque no sabía hasta dónde iba a llegar. Entonces vamos a abarcar hasta acá, hasta descomposición de fuerzas en sus actividades para que también las puedan hacer, porque si ya me voy muy para allá, ya para fuerzas resultantes y eso, pues eso no lo hemos visto. Entonces, para que lo puedan hacer, con base en lo que vimos acá, descomponer las fuerzas y sumarlas. Sumar las componentes. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, está bien. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Sí, muy bien. Entonces les voy a compartir esta presentación junto con la actividad del día de hoy, de esta semana, más bien, de esta semana que la van a entregar la próxima, para que lo tengan ahí. Perfecto. Entonces nos Maestra. vemos, ¿sí? ¿Grabó la clase? ¿La va a compartir la clase o nada más la... Sí, les voy a compartir la clase. Bien, gracias. Sí, de nada. Sí, la otra vez también se las compartí, les puse ahí el link en la práctica para que lo tengan. Ok, entonces al ratito les voy a compartir la actividad junto con este video de la sesión para que lo tengan. Maestra, Sí, pero también va a compartir las diapositivas. diapositivas. Ajá. Sí, Ok, gracias. de nada. Todas las clases las publica en su canal de YouTube, maestra. Sí, es que la subo en el YouTube y después les comparto el link para que quede ahí abierto, o sea, para el que la quiera ver. Sí, maestra, está mejor así. Supongo, no sé, bueno, ahí yo se los comparto. Ok, entonces nos vemos, que tengan un bonito día.